Acá es donde la mayoría se confunde y asocia la llamada de Juan a subir al cielo con el arrebatamiento, según lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Si bien hay similitud entre estos pasajes con la llamada de Juan, no hay concordancia, ni tampoco podemos concluir que este suceso es el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. En primer lugar, acá no se menciona el arrebatamiento. El arrebatamiento se menciona en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, en donde daremos más detalles acerca del arrebatamiento para concluir el tema y dilucidar su interpretación. En segundo lugar, decir que Pablo también fue al cielo, aunque no sabemos si en cuerpo o espíritu. Lo mismo situación con Juan. Por lo tanto, no podemos concluir que acá está refiriéndose al arrebatamiento. Tercer punto, Pablo dijo que el arrebatamiento será cuando suene la final trompeta, y esta no es la final trompeta. Cuarto punto, Pablo mencionó al arcángel en el momento del arrebatamiento, y el arcángel Miguel solo aparece en Apocalipsis capítulo 12, no en estos capítulos. Estos puntos y más detalles daremos cuando lleguemos al momento en que se mencione el arrebatamiento en el capítulo 12. Las trompetas señalan que la ira de Dios se derrama sobre el mundo. Pero usted notará que en estos versículos no se hace referencia directa a la bestia o la que llamamos Anticristo, y que Pablo llamó hombre de pecado. La bestia solamente empieza a mencionarse desde el capítulo 11, por lo cual podemos conectar capítulo 10, 11, 12 y 13 con el comienzo de la gran tribulación o el reinado de la bestia o anticristo. En el Antiguo Testamento los judíos usaban trompetas para reunir a la asamblea, para anunciar la guerra o para proclamar días especiales. Números capítulo 10. La trompeta de Dios llamará a la iglesia a su hogar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Reunirá a Israel y anunciará la guerra sobre el mundo. El Cristo que Juan vio, capítulo 12 al 20. Juan ya no conocería más a Cristo según la carne. Ahora Él es el Rey, sacerdote, resucitado y exaltado. Juan vio al Cristo glorificado en medio de los 7 candeleros, que simbolizan a las 7 iglesias. El pueblo de Dios es la luz del mundo. Sus vestidos son de un sacerdote. El caballo blanco hablaría de la pureza de su reinado, es decir, de la santidad y rectitud de su reinado. Zacarías capítulo 14, versículo 20. También los caballos se usan para la batalla y representan el poderío del rey, por lo tanto podría simbolizar la majestuosidad de su reinado de carácter divino y rey supremo. Sus ojos lo ven todo y juzgan lo que ven. Cristo en medio de las iglesias ve lo que ocurre y juzga. Los pies de bronce hablan de juicio. El altar de bronce era el lugar donde se juzgaba el pecado. Su voz, como el estruendo de muchas aguas, sugiere 2 cosas. 1, el poder de su palabra como el mar. Y 2, todos los arroyos de la revelación divina convergen en Cristo. Salmos 29 y 43, verso 2. Tiene en su mano 7 estrellas, y estas son los mensajeros o pastores de las 7 iglesias. Es posible que vinieran mensajeros de estas iglesias a Juan y recibieron personalmente el libro de Apocalipsis. Las estrellas son los mensajeros. Cristo tiene a sus siervos en sus manos.
La espada que sale de su boca es tu palabra que juzga. El brillo de su faz es como el sol que habla de su gloria. Él es la brillante estrella de la mañana, porque aparece por su iglesia cuando la hora sea más oscura, antes de que la ira de Dios irrumpa en el horizonte. Cuando Cristo estaba en la tierra, Juan se recostaba a su lado. Juan capítulo 13, versículo 23. Pero ahora cae a sus pies. Los santos de hoy deben evitar llegar a tener demasiada familiaridad con Cristo en su hablar y actitudes, porque Él merece todo honor y alabanza. Cristo le asegura a Juan y calma sus temores. Cristo es el primero y el último, de modo que no hay necesidad de temer. Comentario capítulo 2. Los capítulos 2 y 3, Cristo analiza a las 7 iglesias. Al estar en medio de ellas, examina su condición espiritual con ojos de fuego. Esto lo hace hoy en día, no importa lo que los hombres o las denominaciones piensen respecto a una iglesia. ¿Qué piensa Cristo de ella? Debemos notar que los diferentes elementos de la descripción de Cristo están en las cartas de las 7 iglesias. Ese atributo de Cristo que se aplica a las necesidades particulares de la iglesia es lo que se enfatiza en el mensaje. El peligro para las iglesias es que Cristo quite su testimonio. Él prefiere tener a una ciudad en tinieblas que un candelero fuera de su divina voluntad. Las 7 iglesias del Asia Menor. Apocalipsis 2 y 3 se refiere a las cosas que son. En otras palabras, Cristo seleccionó 7 iglesias de entre las muchas del Asia Menor para recalcar su mensaje específico. Es cierto que había pecados en las otras iglesias, pero las cuestiones que se tratan en estas 7 iglesias cubren todas las circunstancias posibles. Cristo seleccionó estas 7 iglesias para ilustrar las condiciones espirituales posibles en las iglesias hasta que Él vuelva. Nótese que en cada iglesia se pronuncia una palabra especial. Al que venciere. Estos que vencieren no son los supersantos de cada iglesia, un grupo especial que recibirá privilegios especiales de Cristo, sino los verdaderos creyentes de cada una de estas iglesias. No nos atrevemos a dar por sentado de que cada miembro de cada iglesia en cada periodo de la historia es un verdadero hijo de Dios. Los que realmente pertenecen a Cristo son los que vencen. 1 Juan capítulo 5, versículo 4 al 5. En cualquier época de la historia ha habido verdaderos santos en las iglesias. A menudo llama la iglesia invisible. Cristo les da una palabra especial de estímulo que sin duda podemos aplicarnos hoy a nosotros mismos. Nótese también que Satanás se menciona en contexto con 4 iglesias. 1. Causó la persecución en Esmirna. Capítulo 2, versículo 9. 2. Tiene su trono en Pérgamo. Capítulo 2, versículo 13. 3. Enseña sus profundidades en Tiatira. Capítulo 2, versículo 24. Y 4. Usa su sinagoga de falsos cristianos para oponerse a los esfuerzos de ganar almas en Filadelfia. Capítulo 3, versículo 9.